Gracias y paz, hermanos. El Señor bendiga también a todos los amigos que en esta noche nos acompañan. Hoy tenemos nuestro devocional congregacional. Les saluda su servidor desde el Seminario Reformado en Medellín y también nuestra Iglesia Bautista Reformada de Girón. Si tiene peticiones de oración, puede escribirlas en los comentarios o por mensaje privado. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Salmos. Hoy vamos a estar meditando en el Salmo 60. Les invito a que vayan para allá, Salmo 60, y estaré usando este Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Salmo 60. Bueno, saludo a todos aquellos que muy puntualmente ya se están conectando. El Señor los bendiga. Tenemos allá a Jefferson, nuestra hermana Liliana y los demás que vayan llegando. Les saludo muy cordialmente. Y me alegra mucho la oportunidad de poder estar reunidos a esta hora. Bueno, Salmo 60. Dice: al músico principal sobre Susanedut, Mictán de David, para enseñar. Cuando tuvo guerra contra Aram-Naharaim y contra Aram-Soba, y volvió Joab e hirió a Edom en el valle de la Sal, a 12,000. Versículo 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la abriste, sana sus grietas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo duras cosas, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Selah. Para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyenos. Dios habló en su santuario, yo me alegraré. Repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Regocíjate sobre mí, oh Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la salvación que viene del hombre. Con Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, en esta noche te damos gracias por tus muchas misericordias que nos permites otra vez venir, Señor, para recibir tu palabra, meditar en ella, Señor, y orar unos por otros. Señor, muchas veces hemos sentido esto, que nos has desechado, que nos has quebrantado, que estás airado. Te rogamos que podamos tener esa paz en esa convicción de que tú te has vuelto a nosotros por Cristo. Muchas veces has hecho temblar la tierra, la has abierto y les has provocado grietas. Tú la puedes sanar, Señor, porque nuestros países titubean. Tu pueblo ha visto cosas duras desde antaño, desde los primeros días, desde Abel, Señor, hasta hoy. Hemos bebido aturdimiento desde entonces, pero nos has concedido una bandera de verdad a la que podemos correr para refugiarnos, Señor. Libra a tus amados y sálvanos con tu diestra. Escúchanos en esta noche. Señor, desde tu santuario nos has hablado, por eso tendremos alegría. Tú, Señor, has entregado a las naciones para que nosotros vayamos a cosechar la mies que tú ya has preparado, porque uno es el que siembra y otro el que cosecha, como lo dijiste. Bendice esa transmisión, los que podrán acompañarnos, los que verán la grabación, y que toda gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Qué bendición poder tener esta oportunidad nuevamente. Hoy tenemos el Salmo 60, un salmo muy hermoso, un salmo que pues tiene algunas partes más destacadas que otras, y de hecho tiene algunas partes que están repetidas en otro salmo, que es el Salmo 108, el que
tiene algunos versos que también ya están en este salmo. Bueno, empezamos diciendo que, este salmo es un canto compuesto por David en un momento muy particular de su experiencia. Pero cuando él escribió este salmo, lo hizo pensándolo como si fuera un himno que se cantaría en el culto del templo. Eso es lo que significa esas palabras, Susanedut, Mictán. Esas palabras también quieren decir que David escribió esta canción con el propósito de brindar enseñanzas de sabiduría a su pueblo. ¿Y cuándo se escribió este salmo? En la época en donde más guerras tuvo Israel contra sus países vecinos. Específicamente en el epígrafe, que es el titulillo de arribita, dice que la guerra fue contra Siria, que esa es Aram Naharaim, y también contra Edom. Y en ese entonces su general del ejército, que era Joab, venció a los edomitas en el Valle de la Sal. ¿Sí? Vamos a estar viendo este salmo en 2 puntos. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 5, lamento y petición. Y vamos a mirar la segunda parte de este capítulo, desde el versículo 6 hasta el versículo 12, la respuesta de Dios. Entonces nos damos cuenta que es una oración hecha en medio de la guerra y donde hay una respuesta divina. Bien. Saludo fraternal a la familia Rosas y a la familia Yaruro. Gracia y paz, hermanos. Bueno, el salmista está haciendo una oración de lamento. Y démonos cuenta que no se atreve a mencionar el nombre santo. En todo el capítulo no dice el nombre por ninguna ocasión, solo dice Dios, 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 Elohim, Eloah. Las circunstancias de guerra tras guerra les ha hecho sentir como si Dios los hubiera desechado. Y las circunstancias están en 2 de Samuel del 8 del 1 al 14. Anoten la cita. 2 de Samuel 8 del 1 al 14. David escribió este salmo en ese tiempo. Da la impresión desde la vista de un rey que está viendo su pueblo masacrado, su país devastado por la guerra. Deja la impresión de que la ira de Dios es la que los ha quebrantado. Las filas del ejército han sido rotas con varias bajas. Dice, tú nos quebrantaste, ¿sí? Te has airado, vuélvete a nosotros. Es un clamor de restauración. Es un clamor y respuesta de restauración. Versículo 2. Es tal la situación que parece que la tierra tiembla. O sea, David nos dibuja como si hubiera habido un terremoto en el país. Como si aparte del terremoto hubiera una sequía en el país. Dice, hiciste temblar la tierra, y luego dice que la tierra tiene grietas. No solamente por cuando, por ejemplo, un edificio está siendo movido desde sus fundamentos, sino también una tierra que está agrietada por la ausencia de lluvia. Solo resta frente a esto esperar en Dios. Él espera como rey y líder de la nación que está siendo afectada que Dios sane el país. Parece que el país estuviera desmoronando. Hermanos y amigos, nuestra generación no ha experimentado una guerra al nivel de este que aparece acá. Hace una generación se experimentó la Segunda Guerra Mundial, y claro, algunas naciones en esta generación han sufrido guerras civiles terribles como Siria, algunos países africanos y claro, las revoluciones comunistas y demás que han dejado tantos muertos como las FARC en Colombia. De todas formas, la guerra deja la impresión de que el país está cayendo a pedazos, y eso es lo que David está expresando. Pero miren esto, versículo 3. Has hecho ver a tu pueblo duras cosas.
Él entiende que las cosas que suceden, por más duras que sean, han provenido de la voluntad de Dios, la cual tiene todo bajo control. Así que, hermanos, en el versículo 1, cuando dice, oh Dios, tú nos has desechado, estas palabras no son una acusación. No es que David esté reclamándole o señalando a Dios. Tampoco significa que David se esté quejando contra Dios. Estas palabras son reverentes, solo que en nuestro idioma español no se alcanza a ver esa solemnidad que expresa el rey. Él está haciendo una declaración de confianza en la providencia soberana, una providencia que parece que los ha abandonado, pero que él confía que los vuelva a retomar. ¿Sí? Versículo 3 dice, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Entonces démonos cuenta, él está tratando de describir cómo ve a su país. Lo describe como una tierra recién sufrida un terremoto. La describe como un edificio que está resquebrajándose. La describe como un país seco. La describe ahora como un borracho, una persona aturdida que no haya estabilidad, tiene vértigo. Entonces el pueblo está aturdido. Pero démonos cuenta esto, versículo 4. Has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. En medio de esa situación terribilísima, hay una bandera que ha sido levantada para que el pueblo de Israel, que ha visto duras cosas, tenga esperanza. Y hermanos, la esperanza brinda fuerzas. Cuando el ser humano tiene esperanzas, hay una fortaleza que surge en su interior. Y las esperanzas verdaderas se encuentran en Dios Todopoderoso. En ese Dios que por un momento parece que ha desechado a su pueblo, pero que oye el clamor. Versículo 5 dice, para que se libren tus amados, salva con tu diestra y óyenos. Eleva una petición en medio de su confesión, de la descripción de su problema. Ahora pide, ¿qué? Salvación. Salvación en el sentido del Antiguo Testamento, recordémoslo, que Dios les brinde una salida donde refugiarse. Son soldados que están viendo masacre y muerte y sangre. La bandera representaba un lugar donde ellos podían correr para esconderse. Y por otro lado, la bandera significaba una señal de victoria. Entonces, cuando dices, te pedimos salvación, óyenos, está pidiendo que Dios les dé salida y que les dé la victoria con su mano derecha, que los escuche, que los ayude. Claro, hermanos, démonos cuenta, en 2 Samuel 8, David tiene un reino que hasta ahora se está unificando. Y está luchando contra Siria, contra Edom, contra Moab. En fin, es una confederación de países que tienen muchos siglos de reyes. En cambio, él es rey recientemente. Segunda parte, la respuesta de Dios, versículos 6 al 12. Dios habló en su santuario. Hermanos, aquí empieza la respuesta. Bastó que Dios hablara para que el pueblo entrara en gozo. Dice, yo me alegraré. Estas palabras pueden ser colocadas en la boca de Dios, como si Dios en su respuesta estuviera diciendo esto que aparece acá, donde dice, yo me alegraré, hasta donde dice, regocíjate sobre mí, Filistea, en el versículo 8. Eso es lo que en la Biblia, o lo que se le denomina oráculo. Es un oráculo, es decir, David está orando y de repente llega la respuesta de Dios y él la escribe. Dios está diciendo esto, yo me alegraré. Apenas Dios habla, hay motivos para entrar en gozo. Significa que Dios va a traer victoria y que de la victoria va a surgir ¿qué? Van a repartirse el botín de guerra, los restos que dejan en el camino los soldados enemigos, en fin, victoria. Pero claro, hermanos, este pueblo está cansado, este pueblo está dolido.
Así que la victoria no le pertenece al pueblo, la victoria es de Dios. Por eso Dios dice, yo me alegraré, repartiré a Siquem, mediré a Sucot. Estas dos regiones aparecen en el centro y norte de Israel. Se refiere a lugares donde las guerras se estaban llevando a cabo. Dios está diciendo, mío es Galaad y Manasés, la zona norte del país. Versículo 7, mío es Galaad, mío es Manasés. Luego habla de Efraín, Judá, ¿sí? Efraín y Judá son dos tribus muy importantes de los israelitas. Efraín era una de las tribus con mayor número de guerreros y es una de las tribus que más reyes y gobernantes le dio a Israel. Y Judá, por supuesto, es la tribu de la dinastía de David, la dinastía del rey. Entonces, versículo 8, Moab, Edom y Filistea son las naciones enemigas que Dios mismo va a derrotar y las va a humillar. Por ejemplo, cuando dice la vasija para lavarme, era un recipiente circular en que los reyes usaban para lavarse las manos. Cuando Dios dice, tú serás la vasija para lavarme, Moab, está diciendo, yo voy a rebajarlos. Ustedes que han sido una nación arrogante contra mi pueblo, los voy a rebajar y ustedes van a ser mi lavamanos. ¿Sí? Versículo 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Bueno, hermanos, este versículo 9 puede ser colocado en la boca de Dios o también puede ser la continuación de la oración de David. David está diciendo, Señor, mis enemigos Moab, Edom y Filistea tienen ciudades fortificadas, claro, amuralladas, ubicadas en lugares montañosos. Por ejemplo, Edom está ubicado en montañas terribles, peñascos, donde era casi imposible entrar con los ejércitos. Entonces David dice, ¿quién puede darme la victoria hasta en las ciudades fortificadas de mis enemigos? ¿Quién podrá guiarme en esos senderos laberínticos del sur? En el sur de Israel, en el Negev, las condiciones de la tierra eran terribles. Las personas tendían a perderse, sobre todo en Edom. Entonces, esta petición tiene un toque de duda, por así decir. Dense cuenta, nos has hecho ver duras cosas, pareces que nos has desechado. Óyenos, sálvanos. Dios responde, me alegraré, repartiré las naciones de mis enemigos. Y ahora el pueblo dice, ¿quién me llevará a la ciudad fortificada? Parece como una respuesta a la respuesta de Dios, también puede ser visto de esa forma. Esto nos deja una enseñanza, hermanos, una aplicación. Muchas veces, en medio de nuestras circunstancias, Dios nos responde, pero cuando estamos pasando por dificultad tras dificultad, sí que cuesta creer y confiar en la palabra. Cuesta. Es como si David es el que está hablando de eso, es como si él dijera, acabo de escuchar tu respuesta. ¿Quién me llevará a la ciudad? Sabemos que la respuesta es Dios, pero el hecho de que él todavía pregunte, habiendo habido una respuesta de Dios, da a entender que los seres humanos somos muy dados a desconfiar o a creer con debilidad en la palabra cuando estamos en tribulación. Pero hermanos, el Dios que los había desechado y los había dejado luchar solos, ¿para qué lo hizo? Versículo 10. ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías con esos ejércitos? Es como si estuviera David reconociendo algo. Nos dejaste pelear estas batallas solos. Te hiciste a un lado porque perdimos muchos hombres. Nos dejaste solos en medio de la guerra. Se resquebrajó el país. Vemos la ruina que ha dejado la guerra. Nos dejaste solos. ¿Para qué? Para que viéramos el momento en que tú intervinieras. Para que viéramos esto, versículo 11. Danos socorro contra el enemigo,
porque vana es la salvación que viene del hombre. Eso significa, hermanos, mientras el pueblo mantuvo la confianza en sus propias fuerzas, Dios no envió su socorro. Versículo 11, no fue sino hasta que la gente dijo, Señor, reconozco que la ayuda que otorga el ser humano es vana. Hasta que el ser humano, hasta que el cristiano no reconoce eso, Dios no viene en auxilio. Versículo 12, con Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. En cambio, hermanos, con Dios, los ejércitos que parecían ser quebrantados, partidos, dados de baja, ahora están haciendo proezas, victorias tremendas están teniendo. Esas victorias tremendas usted las puede leer en Primera de Crónicas 11 y Primera de Crónicas 20. Dice, y en el Salmo 60:12, Dios hollará a nuestros enemigos. Será Él quien pisotee a los enemigos de su pueblo. A decir verdad, las fortificaciones de Edom eran humanamente invencibles. Las ciudades de los filisteos habían dado muchísimos problemas al pueblo de Israel por siglos. Y a eso se suma la conspiración de los moabitas. Entonces, hermanos, una confederación de naciones, unas fortificaciones impenetrables, Dios las derrotó. Dios las derrotó. Hermanos, ¿cuántos episodios de aparente derrota ha tenido que enfrentar la iglesia de Cristo hasta hoy? Muchas veces la iglesia parece que dijéramos, oh Dios, tú nos has desechado. Hiciste temblar la tierra, la abriste. Has hecho ver a tu pueblo duras cosas. Muchas veces la iglesia ha clamado estas palabras. Pero hermanos, la iglesia antes fue perseguida por imperios que querían eliminarla. Hoy es despreciada cuando se compone de congregaciones pequeñas. Pero Cristo le dice estas palabras a la iglesia. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Esto dice el Señor a su pueblo, hermanos. Así dice el Señor: no temas, manada pequeña, porque le ha placido a su Padre darles el reino. Son palabras de Cristo. En medio de un país, de una situación de tribulación, de una derrota, está la esperanza en la palabra de Dios. Para su pueblo y para todos los pecadores arrepentidos, también hay una palabra de esperanza. Si usted, amigo, no se ha arrepentido de sus pecados, Cristo todavía no es Señor de su vida, mire esta palabra, Salmo 60, en el versículo 4, dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por la verdad. Si usted escuchó al comienzo, les decía, esa bandera se levantaba como una señal de dónde ir a esconderse en medio de la guerra. O también la bandera era símbolo de victoria. Como sea, cualquiera de las dos posibilidades, hoy, para el pueblo que se arrepiente, para los pobres pecadores que están dolidos por su pecado y que quieren arrepentirse, que quieren unirse a su pueblo, en el monte Calvario hay una bandera que está siendo izada, a la cual corren los pecadores y pueden venir para ser salvados. Vengan a Él, Él los recibirá. Juan 12:32 dice la Escritura. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿En dónde se levantó Cristo? En la cruz del Calvario, allá en el Gólgota. Hoy los pueblos se congregan para hallar refugio de la ira de Dios, para hallar refugio de la mortandad del mundo bajo la sombra de la cruz del Calvario. Venga, amigo pecador, y Cristo Jesús también preservará a los que son suyos. Hermano, ánimo en el Señor. El Señor sanará las grietas del país. El Señor vendrá a socorrer cuando reconocemos que no es en nuestras fuerzas,
sino es por su gran poder. Amén. Oremos. Padre, tu palabra, Señor, es muy clara en nuestras vidas, pero a nosotros nos cuesta creer en ella cuando estamos pasando por situaciones de tribulación. Te pedimos que nos aumentes la fe, Señor, para que en medio de la escasez, en medio, Señor, de las grietas de nuestra tierra, tú nos des esperanza y nuestra esperanza nos dé fuerzas, porque tú, Señor, eres nuestro sostén. Ayúdanos, Señor. ¿Quién nos podrá guiar hasta Edom? ¿No serás tú el que parece que nos habías desechado en algún momento? Aquel que nos dejó solos para que nos diéramos cuenta que te necesitamos. Señor, reconocemos que te necesitamos. Danos socorro contra el enemigo, contra nuestros enemigos, contra el maligno, contra el mundo, contra nuestra carnalidad. Señor, ayúdanos, porque vana es la salvación que puede ofrecer el hombre. Porque, Señor, oramos también para que nuestros enemigos fracasen. Fracasen, Señor. Los enemigos de tu iglesia fracasen. Contigo haremos proezas y tú mismo serás el que derrotarás a nuestros enemigos. Tú mismo lo dijiste, que en poco pondrás a Satanás bajo nuestros pies. Y eso lo haces tú, Señor, no tenemos que hacerlo nosotros. Oramos, Padre, por nuestras familias de la iglesia local en Girón. Oramos por la familia Yaruro, la familia Rosas. Padre, oro para que las parejas, los hermanos casados, sean un ejemplo de amor perseverante, para que no haya cuenta de los errores, pero que también haya paciencia, Señor, para que el varón sea un varón maduro, que toma, Señor, el liderazgo del hogar con ejemplo, con dulzura, oh Dios. Guárdanos, Señor, de todo tipo de egoísmo, porque el amor no busca lo suyo. También, Señor, preserva a las esposas con un corazón sumiso a la autoridad de sus maridos, Padre. Guarda a nuestros niños, los niños de tu iglesia, en su salud, para que sean instruidos en sana disciplina desde temprano y puedan nacer de nuevo siendo niños, Señor. Oramos por las hermanas Belarmina, Nicole, Liliana. Te doy gracias por sus trabajos, por sus estudios. Ayúdala, Señor, dale sabiduría, preserva sus fuerzas, Padre Celestial. Te doy gracias por la vida de Elkin, por la vida de Yolanda, por la vida de Marlene. Bendice, Señor, a estas personas con tu misericordia y tu gracia. Oramos también por Andrés, por Kevin, por Jefferson, por Joanny, por José, por José Alfredo, por Arturo, por Jairo, por los hermanos Samuel, Steven, Christopher. Oro, Dios, por esos varones. Si en ellos hay alguno que no ha nacido de nuevo, te ruego que le permitas nacer de nuevo con el poder de tu palabra. Y aquellos que son tus hijos, Padre, levántalos a los varones en pureza, en ejemplo de amor, en ejemplo de integridad, para que ellos estén firmes en sus iglesias locales, aferrados a la verdad del Evangelio y creciendo unánimes, oh Dios, en la sujeción de tu palabra y de la iglesia local. Oramos también por Magali Carrillo, por Stephanie, por María Magdalena, por Alejandra González, por Roxana, por Kelly, por Juliana. Oro, Señor, por estas mujeres. Si en ellas hay alguna que no ha nacido de nuevo, Padre, también que ellas escuchen el Evangelio y que al oír tu palabra les regales la fe salvadora, Señor. Te ruego, Padre, que las levantes como mujeres piadosas, santas, virtuosas, que reconocen, Señor, que no es en sus fuerzas ni en su sabiduría, sino conforme a tu gran amor. Oramos por la hermana Yasnir y por David en Perú, por los hermanos Alan y Jimena en Bolivia, por el pastor Samuel Bustillo y los hermanos Naún y Josué Bustillo, y también por Iris Espinal en Honduras. También oramos por Ana y Luis en Estados Unidos, el hermano Rogelio en Costa Rica, María Galeano en Nicaragua. También oramos por Datajes, Andrea Yule, por Kaylin López,
por Suyapa Montalbán, por el hermano Elías en Perú. También, Señor, oramos por la restauración espiritual de Luis y Alicia en Argentina. Te ruego, Dios, que quites de ellos toda superstición, toda idea diabólica que haya sido creada en su mente por la falsa doctrina que ellos estuvieron escuchando. Te ruego que les des sanidad en sus mentes, que no les permitas creer a las supersticiones y a las metafísicas mundanales de las sectas, sino que puedan confiar en tu santa presencia, Señor. Oramos por la conversión de Oscar Rodríguez, para que toda esta familia, Señor, la familia Rodríguez Almeida, llegue a tus pies en Cristo Jesús. Oramos por la salud de nuestro hermano George Rainer, Señor, para que le traigas alivio, para que quites toda secuela del COVID que sufrió recientemente. Y también oramos por el pastor Héctor Romero, para que, Señor, le permita ser restaurado en su sistema urinario. Padre, ayúdalo al pastor que está enfrentando una tribulación difícil en este tiempo en su salud. Te agradecemos por el privilegio de gozarnos de la plenitud que emana de tu palabra santa. Te rogamos que nos des un corazón sencillo y dócil ante tu voz. Nos des la humildad, la mansedumbre para recibir tu palabra. Nos concedas el practicarla y nos fortalezcas en esta carrera hermosa. Y todo eso te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, eso ha sido entonces esta oportunidad, habiendo meditado en el Salmo 60. Les invito muy cordialmente este domingo a las 4 de la tarde. Nuestra iglesia local en Girón se reunirá de manera presencial. Si quiere tener nuestra dirección, puede escribirnos a nuestras redes sociales de la iglesia. Si usted está en la zona metropolitana de Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga, Girón, puede venir a visitarnos y nosotros con gran alegría y con un corazón hospedador los recibiremos a usted con mucho cariño en Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar con la serie de 2 Tesalonicenses. Este domingo tendremos un pastor invitado en la iglesia de Girón. Y el próximo miércoles, si Dios quiere, continuamos con nuestro estudio del libro de Salmos. Saludo fraternal, Pastor David del Espinal. Qué alegría, Pastor, su compañía. Saludo fraternal. Señor bendiga también a Magali, y tenemos a Giovanni allí conectados. Bueno, Señor les bendiga, gracia y paz.